Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. ¿Qué le han hecho a mi país? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos en este programa Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda y se manifiesta. Ahí tenemos un ejemplo y lo recordamos con mucho cariño a Risa Nicole, que estuvo aquí con nosotros hace algunas semanas y pues que nos han preguntado mucho por ella, a ver cuándo nos la vuelve a traer. Muy buenas tardes, Ana Karina. Muy buenas tardes. ¿Cuándo nos vuelves a traer a Risa Nicole? Pues nada más que me digan, ahí está más que puesta. Bueno, y tenemos otra invitada ahora, Lorena. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ella es alumna de la universidad. Del Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades. Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades, tantas veces que lo repetimos. Bueno, a veces ya con los años. Es que es muy largo el nombre, ¿se entiende? Es muy largo el nombre, pero de cualquier manera salen gente muy bien preparada del Instituto Universitario. Tenemos ahora un buen tema, ¿no? Como todos los martes, ¿verdad? Tenemos muy buen tema, si vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar acerca del trastorno antisocial de la personalidad o de la personalidad antisocial de la personalidad cambiante. No, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno de la personalidad antisocial. De la personalidad antisocial. A ver, platíquenos un poco de esto. ¿Cuál es la definición de esto de la personalidad antisocial? Bueno, pues para poder platicar un poco acerca de lo que es el trastorno de personalidad antisocial, sí. Pues primero hay que tomar en cuenta o hay que ver que es un trastorno hasta cierto punto común. ¿Es un trastorno común? Pues un porcentaje bajo, si no recuerdo mal es un 1%. Sin embargo, son personas tan funcionales que pueden estar entre nosotros y nosotros no nos vamos a percatar de que están pues, conviviendo con todos nosotros. El trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza principalmente porque la persona no puede llevar unas relaciones sociales totalmente cordiales, por ponerle un nombre. Son personas que delinquen, son personas encantadoras que manipulan. Muchas veces he encontrado pues que este tipo de personas pues pueden ser o pueden tender a ser políticos, pueden tender a ser jugadores de póker. ¿Por qué? Porque el jugador de póker tiende hacia la mentira y a controlar lo que son sus emociones. Son personas que no tienen empatía, que les es difícil lo que es la convivencia social. Anteriormente lo que es el trastorno de la personalidad antisocial pues se conocía como psicopatía o como sociopatía. Como sociopatía. Psicopatía. Pero no sé, Lore, está un poquito más la historia. A ver si nos la platica. A ver, platícanos un poco, Lorena, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, para entender un poquito más de este trastorno, como lo conocemos la mayoría de la sociedad, pues el trastorno de personalidad de la antisocial, viene siendo lo que se conoce como los psicópatas o sociópatas. Hay algunos autores que diferencian este término. La psicopatía la definen como las personas que son muy organizadas, con una pulcritud, muy inteligentes, y al contrario de la sociopatía, son personas un poco más desorganizadas y no les importa si las descubren o no. Y el sociópata se cuida en hacer ya sea algún delito o algún fraude o lo que sea, pero en el ámbito clínico, ya sea la psiquiatría o la psicología, esto ya se vino conformando en uno solo y ahora se conoce como, venimos a platicarles hoy, el trastorno antisocial de la personalidad. A ver, mencionabas algo, Lorena, de que el psicópata es organizado, es limpio. Nosotros teníamos, bueno, al menos en lo personal, tenía otra impresión de lo que era un psicópata. Yo tenía entendido que un psicópata era una persona desquiciada. En este caso, si tiene esas
esas virtudes, esos atributos que le dices, bueno, pues que cambian mi opinión. Así es, muchas veces como nos pintan en las películas, un psicópata pues es una persona que mata, que viola constantemente, que hace actos pues ilícitos, y no tiene que ser así, sino que una persona antisocial pues es alguien que nomás ve en su beneficio común, y como decía aquí la maestra Ana Karina, pues puede ser cualquier persona, puede ser ya sea tu mamá, tu papá, tu jefe. Perfecto, y entonces, bueno, esto nos cambia mucho la opinión, te decía. Entonces un psicópata puede llegar a tener una vida normal. Así es, pues sí, entre comillas, una vida normal. Entre comillas, perfecto. Así es, porque yéndonos un poco a lo que es el cerebro, las personas psicópatas pues tienen un cerebro diferente al de nosotros, al de las personas pues normales. Así es. ¿Y el sociópata? Pues el sociópata, lo que les comentaba es que a él no le importa el acto que haga, si lo descubren o no, pero viene siendo ya clínicamente como uno solo la personalidad antisocial. Ana Karina, hablamos de que esto se daba en el 1% de la gente. En el 1% de la población, con una mayoría en lo que son hombres. Se puede diagnosticar a partir de los 18 años, sin embargo en algunos casos puede ser desde los 15. Como decía ahorita, Lora nos hablaba de los sociópatas y de los psicópatas. Dentro de lo que es el término trastorno de la personalidad antisocial, son los dos juntos. Lo que ahorita nos comentaba Lore es acerca de cómo hay autores que los separan, y en su momento cuando se empezó a estudiar los veían como cosas separadas. Actualmente se maneja como trastorno de la personalidad antisocial. Encontramos que las personas con trastorno de la personalidad antisocial son personas sumamente encantadoras. Sí, nos manipulan, manipuladores. Nos encantan, se visten bien, saben cómo hablar, cómo enamorarnos, por decirlo de alguna manera. Así es. Y con eso pues ya nos manejan y nos manipulan. Estas personas, dentro de sus características principales, tienen que son egocéntricas. Se sienten grandiosas, se sienten lo máximo, se sienten el centro del universo. Otra de sus características es de que tienden al aburrimiento. Se aburren muy fácilmente, y esto los lleva a estar buscando situaciones que les generen cierto nivel de excitación o de novedad. Así es. ¿Y el sociópata? Era lo que te decía, hay autores que lo separan, sin embargo, dentro de lo que es el trastorno de personalidad antisocial, están ahí, el psicópata y el sociópata, ¿sí? O sea, antes empezó estudiando lo que era el psicópata, lo que es la personalidad, el sociópata, pero actualmente dentro de lo que es el trastorno de personalidad antisocial podemos encontrar, digamos, a los dos. ¿Sí? Dentro de lo que hablaba ahorita Lore acerca de que el cerebro es diferente, se ha encontrado de que el área frontal del cerebro no funciona igual que en las demás personas. El área frontal. El área frontal del cerebro funciona de manera diferente. Se ha encontrado que las personas que en su familia hay antecedentes de este trastorno, que en familias donde a lo mejor la madre abusó de sustancias durante el embarazo, se puede dar más fácilmente este tipo de trastorno. Va más allá de lo conductual y hablamos de algo fisiológico. Ah, caray. Y como siempre preguntamos, y en el caso del género, ¿en qué género se da más? En los varones. En los varones son Sí, más. es mayor número en los varones. Dentro de las características que tienen, aparte de lo que ahorita les platicaba, es de que casi no tienen sentimiento de culpa. Ellos son los que tienen la verdad. Ellos actúan porque eso es lo que se debe de hacer, entonces la culpa no existe en ellos. También son poco empáticos, esto los lleva a ser muy poco empáticos. ¿Por qué? Porque nada más soy empático, digamos, conmigo mismo, con mis necesidades, con lo que yo quiero. Eso está relacionado con el hecho de ser egocéntrico. Narcisistas. Narcisistas, sí. Perdón.
Pues no, como mencionabas tú ahorita, son lo que más caracteriza a estas personas, pues es la falta de conciencia y la falta de empatía que tienen para ponerse en las otras personas. Estas personas ven a las demás como objetos, se les clasifica como depredadores sociales, siempre quieren estar en un nivel superior, como comentaba aquí Karina, pues son personas sumamente impulsivas, narcisistas, egocéntricos, mentirosos, patológicos, y esto hace que tienen una locuacidad tan fácil que eso hace que se interactúen con mayor facilidad en la sociedad. Esto es lo que les hace ser, que no tener empatía, como mencionaba la licenciada Karina. Así es. Este tipo de conductas. Sí, el hecho de que sean egocéntricos y que todo esté centrado en lo que yo hago, no generan culpa porque lo que yo hago está bien y es lo que es necesario, pues los lleva precisamente de esa falta de empatía. Una de las cosas que precisamente se ve mucho en las personas con trastorno de la personalidad antisocial es que tienden a ser un parásito. Son tan encantadores que vivo de todos los que están a mi alrededor. Como dice Lore, la mentira patológica es algo que se da muchísimo en ellos. Hay, como dice también, que son impulsivos, una falta de control conductual. Sí. Por completo. Ellos actúan por lo que ellos creen de una manera impulsiva. Otra de las características muy comunes es de que tienen una conducta sexual muy promiscua. Cambian muy fácilmente de pareja. No hacen arraigo en cuestión emocional con las demás personas. Por su mismo egocentrismo, ¿será? Por su mismo egocentrismo, todo está centrado en mí. Dentro de las muchas características es de que delinquen muy fácilmente. Pero no es porque yo quiera hacer algo malo, sino porque es algo necesario, es algo, no le veo lo malo al hecho de delinquir. Y son peligrosas estas personas. Imagina que llega contigo una persona sumamente encantadora, que te envuelve, te hace sentir muy bien y crees que es la mejor persona del mundo y de repente o te roba, o mata a alguien, o viola a alguien, o simple y sencillamente empieza a vivir de ti y a manipularte. ¿Tú qué crees? No, pues sí está causando un daño. Causa un daño. Causa un daño. Dentro de las demás características que tiene, pues bueno, era lo que decía, tiene una versatilidad criminal tremenda, puede irse hacia cualquier lado. Por eso ahorita comentaba que una de las personas que tienden más a tener este trastorno son los jugadores de póker, porque están acostumbrados a mentir, a ocultar emociones. Entonces se presta mucho el juego de póker, porque aparte son personas egocéntricas que solo están dentro de ellas. Así es, pero es únicamente en este tipo de juegos, no son como el programa aquel que presentamos de los ludópatas. No, la ludopatía es una adicción al juego. Así es, pero hablas del póker, nada tiene que ver. No tiene que ver con ludopatía. Lo que me refiero es de que uno cuando juega póker no tienes por qué tener piedad absolutamente de nadie. Ahora sí ya. Sí, no tienes que tener piedad, entonces eres egocéntrico, entonces aprendes a mentir y aprendes muchas cosas. No digo que todos los jugadores de póker lo tengan, sino que hay cierta tendencia que los jugadores de póker tengan un trastorno de la personalidad antisocial. Así es. Se da mucho lo que es la delincuencia juvenil, así podemos empezar a detectarlos, no siempre, pero en muchos de los casos empiezan a llegar pues a la cárcel, a la de menores, no recuerdo ahorita el nombre, al tribunal para menores, empiezan a llegar por pequeños delitos y parece que no sienten culpa, que no comprenden el por qué están ahí. La situación económica de alguna manera tiene que ver con este trastorno. La situación social sí tiene que ver con este trastorno. Si yo tengo cierta predisposición a el trastorno de personalidad antisocial a nivel biológico y vivo en una familia donde el hurto o hay una, pues no carencia, hay una escala de valores diferente,
pues seguramente me va a ser más fácil delinquir. Así crezco en una familia que está más unida, donde hay mayor comunicación, donde pues las reglas están más establecidas. Así es, en una familia de varios miembros, pues sí destaca este tipo de personalidad, o se puede perder entre los demás hermanos. Siempre va a haber esa conducta antisocial. A lo que me refiero es de que se puede detonar conductas más fuertes si la situación social lo amerita. Así es. ¿Qué más nos puede decir, Lorena? Pues como comentaba aquí la maestra Ana Karina, pues no todos los psicópatas tienen que ser asesinos o violadores, lo que ya también les había dicho. Y una frase que a mí me gustó es, por ejemplo, serpientes vestidas con traje. Eso es lo que mencionaba ahorita Karina también, que puede ser cualquier persona que esté enseguida de ti, tu vecino, tu mamá, cualquier persona. Así es. ¿Y esto tiene cura? Pues, híjole, es algo muy difícil. Se han hecho varios estudios porque, como mencionábamos ahorita, son personas sumamente manipuladoras y estas personas suelen manipular desde los test o hasta los mismos psicólogos, policías. Entonces muchas veces estas personas no llegan a realmente rehabilitar, sino que llegan a aprender más, a manipular más, a engañar a más personas. Y hablamos este tipo de gente, bueno, de ser manipuladores y egocentristas, de alguna manera son irresponsables también. Así es, no pueden estar en un lugar constante, no duran en un trabajo, también como decían, no tienen alguna pareja estable durante mucho tiempo, porque lo que ellos quieren es conseguir el poder, sea lo que sea, se sienten superiores a nosotros. Un psicópata puede saber más o menos cómo te sientes, pero jamás va a sentir la empatía, sino para ellos le pueden decir, violaron a alguien, y es lo mismo que les digas un árbol, una silla, no tienen esas conexiones que a la gente normal se nos activan. Exactamente. ¿Qué más podemos hablar al respecto? Bueno, sobre eso que estaba comentando Lorena, pueden saber lo que nosotros sentimos, no entenderlo, pero el hecho de que ellos puedan saber e interpretar nos lleva a que pueden utilizar esos sentimientos y esos pensamientos que nosotros tenemos en la manipulación. Así. ¿Son irresponsables? Sí, son irresponsables, tienen una incapacidad tremenda para aceptar las responsabilidades de sus culpas, porque para ellos no están generando culpas. Así es. Es interesante, y ahorita que platicaban acerca de la terapia, es muy difícil que una persona con trastorno antisocial de la personalidad llegue a terapia, porque son personas muy hábiles. Y cuando llegan a terapia, pues... no reconocen que tienen algún problema. La culpa es de los demás, nunca ellos tienen la culpa. Exactamente. Y ahora, estando con el psicólogo, si saben manipularlo, lo más seguro es que van a intentar manipular a ese psicólogo. Se han utilizado diferentes estrategias terapéuticas. Dentro de ellas está la terapia cognitiva conductual, donde les ayudan a manejar lo que son sus pensamientos, algunos estilos de psicoterapia en los cuales pues llevas a las personas al final a tener diferentes reacciones ante las situaciones de las personas, a manejar tus emociones. Sin embargo, no se ha encontrado un tratamiento 100% eficaz para decir esta persona ya no tiene trastorno de la personalidad antisocial. Tiene trastorno de la personalidad antisocial, pero ya sabe cómo manejarse o es menos dañino, etc. De hecho, en algún momento hasta leí que la mejor respuesta ante este trastorno era la cárcel. Digo, lo leí. Sí. Era eso, para que los demás estuvieran a salvo. Son personas que están totalmente desconectadas de la sociedad. Y ahorita también empezando, pues comentaba que los jugadores de póker y los políticos son muy propensos a tenerlo. Y hay muchos, por cierto. Sí, llegan los políticos, nos encantan, nos enamoran,
nos hacen promesas, nos manipulan, nos cuentan dicen mentiras, nos cuentan cuentos que nunca se cumplen, pero solo piensan en el yo y yo. Por lo tanto no tienen culpas, por lo tanto pueden cometer cualquier tipo de delito y ellos sienten que están bien. ah caray, y como decíamos en un momento dado, y me lo explicaron bien, que pues es difícil que lleguen a un terapeuta porque pues como no tienen la capacidad de aceptar que tienen este trastorno, pues jamás podrán llegar, ¿no? Ellos están bien, ellos no tienen culpas, ellos no han hecho nada malo, entonces no es necesario el asistir a una terapia psicológica. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve conocer esto? A veces sucede que nuestros propios niños empiezan a tener conductas, aunque no se puede determinar si se tiene este trastorno hasta los 18 años. Es importante empezar a ver cuando mi niño siempre se salta las reglas, cuando mi niño no entiende por qué sus compañeros lloran, y empezar a observar todas esas conductas y empezar a trabajar en ese niño, ¿verdad? Para que en un futuro no llegue a estos extremos del trastorno de la personalidad de tipo antisocial. Así es. Qué importante lo que acabas de mencionar. Hay que detectar, como lo hemos visto en todos los trastornos que hemos visto en este programa, desde la niñez hay que estar pendientes. ¿Qué otros síntomas le podemos, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? Pues otro de los síntomas sería el control de impulsos, la agresividad. ¿No los controlan? No, la mayoría de los psicópatas tienen lo que es la amígdala, que es el que controla nuestros impulsos, nuestro control, entonces carecen de esa falta de estímulos, no se comunican bien pues con el cerebro. Entonces uno de los síntomas podría ser eso, la falta de los impulsos, la falta de control, la agresión que tienen los niños. Así es. Bueno, qué interesante esto. Una de las estrategias que se utilizan en la terapia es el emplear fármacos. Si ya estamos hablando de que el cerebro no está funcionando de una manera, pues en homeostasis, por decir una palabra, en equilibrio, en armonía, como funciona normalmente, pues una de las estrategias que se emplean es el uso de medicamentos. Y son de las estrategias pues, que mejor han funcionado, porque el cerebro no está funcionando correctamente. Así es. Entonces, bueno, si nosotros... Si caben los fármacos, sí. Porque, a ver, si ellos no reconocen que tienen este trastorno... Ese es el problema, ¿verdad? Que no van a utilizar las estrategias terapéuticas. Sin embargo, hablando de cuáles son de las que se pueden usar, pues esta es una de ellas, el fármaco. Sí. Es importante el conocer acerca del trastorno de la personalidad antisocial, por el simple hecho de que a lo mejor me puedo topar a uno. Y tengo que aprender a observar esas características para no ir a caer en el juego de alguno de estos. Así es. Bueno, en el caso de los padres, bueno, sí es complicado, ¿verdad? De alguna manera hemos visto muchos trastornos como el déficit de atención y algunos otros. Y va a ser difícil de alguna manera darnos cuenta que tiene este problema. Bueno, una de las formas más sencillas es cuando vemos que se saltan reglas por puro gusto. Se saltan las reglas por puro gusto. No entiende por qué las demás personas lloran o a veces se ríen. No comprenden, no comparten el dolor de los otros. Así es. ¿Sí? No expresan sus emociones del todo. Sí, por su misma insensibilidad que tienen. Hay muchos pleitos y agresividad con los demás niños. No, como decían, que no tiene una escasa profundidad de afecto. Sí, entonces si nosotros vemos esas características en los niños, pues hay que buscar ayuda. A lo mejor nada más es un trastorno conductual, pero lo mejor es descartar cualquier problemática mayor. Así es. Y en cuanto a nosotros, en nuestra vida cotidiana, es importante el tener bien en cuenta, si encontramos una persona sumamente encantadora, manipuladora, mentirosa, sin sentimientos de culpa,
sin empatía, que continuamente se le cachan ciertas mentiritas o en alguno que otro delito, si vemos que no tiene un buen control de impulsos, hay que poner el foco rojo y a lo mejor alejarnos nosotros mismos o ayudarle a que se atienda, pero no caer o evitar caer en el juego de estas personas. ¿Por qué? Pues porque puede haber un problema mayor. Así es. Podemos caer, como decía ahorita, a lo mejor no, lo mínimo que nos puede suceder es de que nos manipule y que nosotros terminemos manteniéndolos. Es lo menos, ¿no? Pero nos pueden defraudar, nos pueden meter a nosotros en problemas legales. Como ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Pueden haber agresiones físicas, sexuales, asesinatos, robos, etcétera, ¿no? O sea, me fui desde lo más pequeñito hasta lo más grande. ¿Y qué pasa si yo tengo una persona manipuladora en mi vida? Me va a enfermar. Sí, definitivamente. Entonces es importante el tener en cuenta todo esto. Y bueno, a mí una de las cosas que me da más tristeza cuando cada vez que leo o escucho acerca del trastorno es pensar que muchos de nuestros dirigentes y políticos lo padecen. Imagínate en manos de quién estamos. A ver, Lorena, ¿qué más nos puede decir? Quiero preguntarle a Lorena antes de continuar. Está estudiando también ahí en el Instituto Universitario. ¿En qué se maneja? ¿Por años, por semestres o cómo se maneja ahí? Por tetramestre, cada Por 4 meses. tetramestre, sí. ¿Sí? ¿Y en qué tetramestre está? Acabo de pasar a tercero. Ah, muy bien. O sea que ya mero. Pues ya casi. Ya casi. Bueno, adelante. Pues sí, como comentaba la maestra Karina, estas personas son pues muy inteligentes y buscan a su víctima, son depredadores y se van con las personas con carencias emocionales porque ellos se sienten seres superiores, entonces se van con la persona que la vean por debajo de ella, entonces por eso es muy peligroso, ¿verdad?, encontrarse con una persona así, y más si uno trae sus carencias. Entonces, pues lo importante es alejarse, como decían, y pues no toparse con otras, evitar a ese tipo de personas que enferman. Qué interesantes son estas charlas, porque en ocasiones nos sucede alguno de los temas que hemos tocado y ni cuenta sabemos que estamos enfrente de alguien con trastornos muy fuertes. Exacto, nos podemos sentir identificados con alguno de esos síntomas de alguna de las personas que tenemos cerca y sin embargo, por lo mismo que te enferman, pues no identificarlo, no saber que estás envuelta en una ya sea relación así. Así es que entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vean una persona con estas características que nos están dando las psicólogas. Pues hay que tener mucho cuidado, hay que buscar atención tanto con los psicólogos como con buscarles atención a ellos, o mejor hacerlos a un lado, ¿no? Pues ahora sí que tristemente hay que evitar un poco acerca de si no podemos ayudar, si la persona no quiere ser ayudada, hay que ayudarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, evitar caer en este tipo de codependencias, en estos patrones de conducta que solo nos van a llevar a la autodestrucción. Tenemos muchos ejemplos dentro de los personajes, grandes personajes de la historia que tienen trastornos similares, como podríamos hablar a lo mejor de un Hitler, que era una persona sumamente brillante y él creía firmemente en lo que él decía. Así es, era mentiroso y al final de cuentas se creía sus propias mentiras y hacía que la gente creyera que todas sus mentiras eran verdades. Sí, y él realmente lo creía, él creía en la superioridad de la raza aria. Entonces él es uno de los ejemplos que pudiéramos ver que tenemos en nuestra sociedad. Sin embargo, puede pasar por una persona común y corriente en la que nosotros confiamos, con la que nosotros platicamos, que hay un momento en que nos envuelve. Entonces siempre hay que tener los ojos bien abiertos y entender que es una persona enferma, y si la podemos ayudar hay que ayudarla,
pero si la persona no se deja ayudar, no hay que intentarla demasiado, es mejor cuidar nuestra integridad física, moral y la de nuestra propia familia. Hacer la graciosa huida. Hacer la graciosa huida. Le preguntaba a Lorena sobre en dónde estaba estudiando, porque es importante, acaba de pasar al tercer tetramestre, de repente, y la veo ya muy desenvuelta, con muchos conocimientos. ¿Te gusta este instituto? Pues la verdad sí me he sentido muy a gusto, he aprendido muchas cosas y sobre todo pues los maestros que aquí, por ejemplo, he aprendido bastantes cosas que pues a lo mejor en otra institución no he aprendido gracias al conocimiento y la facilidad que tiene para explicarlos. ¿Así recomendarías este instituto? Sí, claro que sí. ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en la Corregidora 901, en la colonia San Felipe, y es únicamente yendo los sábados. Ok, perfecto. Ahí mismo nos comentaba la licenciada Ana Karina que hay diferentes especialistas en la misma de psicología, ¿no? Así es, hay especialidad en infantil, clínica, organizacional y clínica en adicciones, que está muy padre porque pues ya si te gusta mucho la psicología, pues ya puedes hacer una especialidad y se te revalida lo que es el tronco común y ya puedes escoger otra especialidad y tienes más conocimiento. O sea que hay un ejemplo de que sí enseñan bien ahí en el instituto, ¿no? Y que están contentos con sus maestros. Siguiendo con este trastorno, Ana Karina, ¿cómo podemos ahondar más en este trastorno? Bueno, Hare nos menciona 20 características que son para diagnosticar el trastorno de la personalidad antisocial. Antes que nada, se dice que diagnosticar a una persona con trastorno de la personalidad antisocial es una de las cosas más difíciles que hay. Porque cuando tú lo estás diagnosticando, prácticamente ya le estás quitando muchas esperanzas. Hare nos menciona 20 características esenciales del trastorno de la personalidad antisocial, que es locuacidad o encanto superficial. Egocentrismo, que es sensación grandiosa de la autovalía. Necesidad de estimulación, es decir, que tiene mucha tendencia al aburrimiento. 4. Mentira patológica. 5. Dirección o manipulación. 6. Falta de remordimientos y culpabilidad. 7. Escasa profundidad de los afectos. Relaciones muy superficiales generalmente. 8. Insensibilidad y falta de empatía. 9. Estilo de vida parásito. Son las personas que aprenden a vivir de todos los que lo rodean. De todos los que lo rodean y jamás se hacen responsables de ellos mismos. Sí, ni de sus actos. Ni de sus actos tampoco. Falta de control conductual. Esto quiere decir que actúan por impulso. Conducta sexual promiscua. Problemas de conducta precoces. Falta de metas realistas a largo plazo. Impulsividad, irresponsabilidad, incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propias acciones, varias relaciones maritales breves, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y el último, que es versatilidad criminal, o sea que pueden caer en cualquier tipo de delito, cualquier tipo, no hay un límite para este tipo de personas. Entonces, si nos encontramos a alguien que viene de varias relaciones maritales, lo mejor es evitarlo, pues si ya tiene 2 o 3, pues en mi caso tiene meterse al cuerpo, porque esto jamás tendrá lugar. No tiene que ver solamente con lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Igual tiene ahí patrones de conducta, pero si ya vimos que ya falló 3, 4, 5 veces, pues algo malo debe de tener. Así es, pero no está definido totalmente. No, esta es una sola de las características que tienen las personas con trastorno de la personalidad antisocial. Tiene que cubrir con la mayor parte de estos síntomas para poder diagnosticarlo y repito, es de las cosas más complicadas porque es como cuando un doctor te da el diagnóstico de una enfermedad terminal. Así es. Estamos diciendo y hemos platicado que el trastorno de personalidad antisocial hasta ahorita en los estudios científicos que existen
no tiene una cura como tal. Se puede aprender a manejar emociones, a ser un poquito más empático, a cambiar pensamientos, a entender un poco acerca de valores. Se puede cambiar un poco la química cerebral. Sin embargo, no es como una gripa de que ya se me quitó y ya estoy bien. Así es algo, un trastorno que va a continuar por el resto de la vida de esa persona. De esa persona. Pues creo que nos lo explicaron bastante bien y lo entendimos. ¿Algo que quieras agregar, Lorena? Pues lo mismo que les comentaba ahorita, tener mucho cuidado con este tipo de personas y pues alejarse si alguna vez se llegan a topar con alguno de esos tipos de personas, y sobre todo que tener el conocimiento para poder identificar este tipo de personas y pues que tengas tus emociones bien firmes. Así, recomiendo otra vez el Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades, que está en la Corregidora 901, Colonia San Felipe. Porque ya lo que quieras agregar, Ana. Bueno, pues ahora sí, ya que estamos en la parte de los anuncios, iniciamos clases el día 4 de enero, entonces ahorita están las inscripciones abiertas. El teléfono es 414-2213, la dirección es calle Corregidora 901. Y pues finalmente este tema, muchas veces nosotros actualmente nos gusta mucho ver las series de asesinos, las series de criminales en general. Y vamos a ver muchos de estos casos. Muchas veces lo vemos como cuestión de película, sin embargo, son personas que podemos creer que son completamente normales porque se ven comunes. Así es. Entonces, hay que tener, como decía Lorena, nuestros sentimientos, nuestras emociones bien firmes y bien claras, porque a lo mejor esta persona con su encanto puede llegar a llenar los vacíos interiores que tengo y empezar a manipularme. Entonces, una de las herramientas que considero que debemos de desarrollar en un principio es conocerme, amarme y respetarme, y con eso voy a evitar que los demás entren a mi vida a manipularme y a querer controlarla. Exactamente. Pues vamos a repetir dónde está el instituto. Ya vemos que sí hay muy buenas alumnas y para muestra un botón, dice el dicho. Pues sí es cierto. Estamos en la calle Corregidora, número 901, Colonia San Felipe, y nuestro teléfono es 414-2213. 414-2213, Corregidora 901. Pueden inclusive consultarnos por teléfono, a este teléfono, a ver si alguno de los trastornos que creen ustedes que tiene alguna gente allegada, bueno, pues comunicarse y ahí le darán toda la información posible. Sí, para terapias marcan, yo les pregunto cuál es el motivo de consulta y se les refiere con el especialista que más se adecua a su problemática. Bien. Pues felicidades, Lorena. Muchas gracias. Me da mucho gusto que sean algunos tan brillantes los que tiene el instituto. Muchas gracias. Y esperamos que no sea la última vez que nos visiten. No, claro que no, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana Karina. No, gracias por la invitación y pues feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Y regresaremos ya hasta en enero aquí con estas charlas con Ana Karina y sus valiosos alumnos. Gracias. No se vayan, tenemos algunas notas más, regresamos. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.